cómo es la sostenibilidad económica de nuestros sistemas públicos, televisiones públicas, emisoras públicas, como lo queremos llamar, y desde luego tiene que ver mucho con las políticas de Estado, con las políticas públicas que se tengan con respecto a esta estrategia, si se quiere, de los medios. Recordemos que los medios públicos en realidad son parte del corazón de la democracia. Muchos teóricos argumentan que están precisamente en el corazón de la democracia, que es allí donde se vinculan, donde se crea el debate de la democracia, y de ahí la razón de ser de los medios públicos. Y yo diría algo que no se ha mencionado aquí sobre el servicio público. Así que la razón económica de la existencia de nuestros canales es fundamental. Lo que se había propuesto en un inicio era básicamente el enfoque que se tenía es modelos de sostenibilidad económica desde diferentes perspectivas y enfoques que influyen tanto la importancia de la regulación, y aquí este tema de la regulación suele ser muy debatido e importante, porque esta mañana escuchamos ya aspectos de la importancia que tenía la regulación, la desregulación y qué efectos tenía esos elementos en la financiación y, se quiere, en la sostenibilidad de la agenda pública. Por parte de los estados, en los medios públicos, como la posibilidad de dejar espacio para que los medios públicos puedan tener otras fuentes de diferenciación, involucrando entre otros la publicidad comercial, la creatividad y la cooperación. Eso es, digamos, el enfoque general que tenía esta mesa. Algunas de las preguntas que yo creo que se han ido tratando de enlazar, y me parece que los dos foros que tuvimos esta mañana dieron punto importante en tratar de pensarnos dentro de ese espacio. Le dedicamos a la parte económica, es preguntas como ¿cómo afecta el involucramiento del Estado con financiación, la autonomía y sostenibilidad de las medios públicas? Se tocó esta mañana, pero creo que cuando ustedes ven las hojas de vida de nuestros panelistas, se dan cuenta de lo importante que es concebir diferentes modelos. Colombia tuvo una larga trayectoria en buscar diferentes modelos de televisión en este país, y fue diferente hasta el año 95 lo que tenía el resto de América Latina, desde su financiación, desde su regulación, desde la incorporación de ese concepto de televisión pública y servicio. La oportunidad se definió en los inicios de esta nueva etapa del canal. A principios de los años 90 fue el que el canal no se iba a financiar con fondos públicos, sino que tenía que salir a dar la dura batalla por ganar los ingresos publicitarios. Entonces dijeron: muchachos, les entregamos una infraestructura, les entregamos un fondo de capital, un gobierno corporativo, pero los ingresos operacionales, los ingresos contingentes, los ingresos del día a día deben ganarlos en la batalla por conquistar los ingresos, en los ingresos que el mercado publicitario pone a disposición de la televisión abierta. Y eso tiene bastante que ver con el punto 2 de este desafío, que se llama la competitividad programática, porque esto significa que usted tiene que salir a buscar grandes audiencias, porque lo que miden sistemas de medición como el People Meter u otro es, más que audiencias, miden ratings comerciales. Sería un panel distinto explicar de qué se trata de estos sistemas, pero estos sistemas, más que medir audiencia, es muy importante que los retenga, particularmente los que están entrando a este tipo de conversaciones. Lo que están tratando de buscar el People Meter es audiencias que sean capaces de pagar, por tanto no son el público general, sino son aquellos que tienen capacidad de compra en los mercados. Es relevante. Bueno, y ese fue el marco que se nos dio, y en torno a ese marco es que desarrollamos este modelo original, que es único en el mundo. Ustedes tienen acá una lista de televisiones públicas que incluyen por las banderitas de prácticamente todos los continentes, y la única que solo se financia con ingresos publicitarios es Televisión Nacional de Chile. Incluso voy a decir se financiaba, porque quiero contarles al final de mi intervención y que estamos viviendo por muchos motivos una transición. En los ingresos publicitarios son prácticamente todos los ingresos del canal. Tenemos otras áreas de negocio. Tenemos ventas de nuestras señales a las operaciones de cable y algunas satelitales, hacemos negocios internacionales, vendemos algunos de nuestros productos, pero en términos simples nuestros ingresos dependen de la publicidad. Y luego vamos a entrar a discutir los riesgos que ello implica. En este sentido, yo agregaré nuevos riesgos a los que señaló Martín en su oportunidad, que son los riesgos de captura y los otros, ¿ya? Pero
Pero incluso en esa misma lógica hemos sido capaces de desarrollar una multiplataforma bien robusta, en esa lógica de mercado y muy exigente desde el punto de vista de las autoridades del canal, que tienen, como dije, que salir a buscar amplios públicos que nos vean para poder generar los ingresos que se nos hacen posibles. Y hemos desarrollado esta multimedia que incluye una señal abierta nacional, una señal de 24 horas de noticias que funciona por el cable, una red regional de 9 centros regionales y ya no sé si lo señalé, una señal internacional que se ve en tres continentes. Y hemos desarrollado una estructura programática que tiene básicamente dos características. La primera es que el 72% de lo que hacemos lo producimos nosotros en Chile. Esto no significa que sea producción interna, hay mucha que se subcontrata, y que el principal asunto de que trata este canal Televisión Nacional de Chile tiene que ver con la información, tiene que ver con noticieros nacionales y regionales, tiene que ver con programas de producción periodística y de investigación periodística, algunos de los cuales se dan en horarios prime, que tienen un alto costo en términos de, digámoslo claramente, y muy de entrada, altos costos en términos de audiencia, pero que hacen consistente nuestra vocación de canal público. En términos de la producción, el total de la torta de lo que se hace en cultura en televisión en Chile, nosotros también en este terreno tenemos el liderazgo y somos el canal que más programación cultural ponemos en nuestra pantalla. Pero, sin embargo, no todas las noticias son tan claras. Por ejemplo, lo que está arriba es el encendido total de canales, medido según People Meter, y la línea roja es la televisión nacional, que fue por mucho tiempo líder en audiencias. Y hemos ido perdiendo este liderazgo porque una parte de este propósito de emisión está muy en disputa muchas veces con algunos sentidos comunes de la audiencia. Yo tengo el mayor respeto por los sentidos comunes de la audiencia. Lo que estoy diciendo es que en este sentido y en esta oportunidad perjudican en términos de captura de audiencia a nuestro canal. Por ejemplo, hoy día en Chile está muy de moda y es lo más visto en la televisión, y dos de las principales emisoras dan teleseries de origen turco, ¿ya? ¿Por qué motivo los chilenos y chilenas aman las teleseries turcas? Eso sería motivo de un seminario totalmente distinto, no tiene respuesta fácil, pero en realidad usted podría imaginar, y es perfectamente propio de la libertad y la diversidad cultural, que las personas opten por ver teleseries turcas, pero es muy difícil imaginar que una televisión pública de un país esté dando sistemáticamente en sus horarios prime teleseries turcas. Es decir, lo que se le pide a una televisión pública, como decía en la primera lámina, es que exprese la capacidad creativa del país, su riqueza, su diversidad, su identidad cultural, y eso, digo, tiene una conversación muy difícil con la búsqueda de audiencia. Pero no me quiero escapar del sentido de la invitación del Banco Mundial, del Ministerio de Cultura y de los canales públicos colombianos, y quiero ir al punto en que entronca esto. Este es el share esa es la situación de la inversión publicitaria total en Chile. O sea, ya vamos llegando al meollo del asunto. Y como ustedes ven, el año pasado la inversión publicitaria cayó y la inversión en televisión cayó todavía mucho más. ¿Qué significa esto? Que la publicidad en el nuevo ciclo económico que está viviendo el continente y Chile, y la publicidad en televisión aún más, están cayendo sistemáticamente porque la publicidad está escapando rápidamente a nuevas plataformas en donde las personas capturan contenidos. Internet, pero no solo Internet, muchas otras que se están desarrollando y que están hoy día castigando duramente la posibilidad de que un medio, no digo solo la televisión nacional, porque esto tiene efectos en general sobre la televisión y está teniendo en general efectos sobre la televisión abierta en América Latina, la no pública, la comercial, está teniendo efectos severos, está perdiendo cada vez más capacidad de captar ingresos publicitarios. Entonces, ¿en qué punto? Y a esto quería yo concentrar la fase final de mi intervención. Nosotros hemos funcionado por más de 20 años en una lógica en donde hemos logrado tener un canal de televisión pública que respete principios de autonomía, de diversidad programática, sobre la base de la inversión de ingresos derivados de inversión publicitaria, pero ese asunto yo creo que ya está topó fondo y debemos dar una nueva vuelta de tuerca. ¿Hacia dónde?
Nosotros estamos viviendo 3 transiciones en la televisión pública en Chile. La primera es llevar adelante la transformación de analógica a digital de nuestra televisión y garantizar ese acceso al 100% de los hogares chilenos. Para eso tenemos un plan de 5 años y el establecimiento de 2 redes, una que es una red de antenas y la segunda que es una red de satélite. Ambas son de alto costo de montaje. El segundo punto es que tenemos una nueva transición en nuestra estructura de plataforma y vamos a agregar a la actual estructura de plataforma también un canal. Hemos seguido los consejos de Valerio Fuenzalía, vamos a agregar un canal educativo y cultural a nuestra señal, y además vamos a liberar una concesión que nos corresponde a propósito de la Ley de Televisión Digital para ser capaces de transportar en esa red distintas operaciones de televisión que sean locales, de pequeñas comunidades, de nuestras minorías étnicas, de grupos de población que no solo quieren ser incorporados en la oferta, digamos, como demanda en la televisión, sino que quieren participar activamente como oferta desde los territorios. Ese tema ya fue mencionado en la mañana acá y nosotros vamos a crear la base tecnológica y material para que esto sea así posible. Pero claro, vamos a tener que entrar en una nueva conversación respecto del poder político para hacer posible todo esto. Y yo tengo la impresión de que lo que va a surgir, esto no va a ser fácil, esto va a ser una disputa compleja, es un modelo en donde podamos combinar cuestiones, ¿ya? Yo creo que hacia allá además marcha todo esto. Si queremos tener una televisión que cumpla funciones de cobertura, no solo territorial, sino también temática, y no solo temática, sino que también que asuma el conjunto de la conflictividad que vive en nuestra sociedad, y por tanto esto significa ser no solo un canal de emisión, sino que un canal de reproducción de esas complejidades. Esto significa que vamos a tener que buscar un modelo de financiamiento, y en eso estamos trabajando hoy día, y vamos a presentar un proyecto el próximo año, esperamos, en donde podamos contener. Mantener una cierta capacidad de captar la inversión publicitaria. Segundo, conseguir recursos públicos para hacer televisión a las poblaciones no atendidas y además desarrollar esta capacidad, como dije, de montaje de esta red que permita que los pequeños oferentes de programas locales puedan ponerlos al aire. Y en tercer lugar, también iniciar un camino que ya hemos iniciado con bastante éxito, que es vender nuestros productos o nuestros contenidos a distintos otros tipos de difusores que así lo dispongan, generando un campo amplio de excepcionalidad para aquellos que no tengan capacidad de pago. Pero creo que, cerrando, lo que se viene es una lógica. Me quedan 3 minutos, o sea, ¿puedo hacer un comentario futbolístico también? Minutos, ¿no? ¿O no? Por favor. En materia del partido, mañana yo me declaro, déjeme decirlo, por distintos motivos, estrictamente neutral, porque en la final nos da lo mismo en que nos enfrentemos. No nos hacemos problemas. No nos hacemos problemas. Igual es de difíciles los dos. Los dos difíciles, sí. Ya lo sabemos. Entonces, lo que quería decirles es que de nuestro recorrido vamos transitando a fórmulas mixtas de financiamiento, pero no son fórmulas mixtas de financiamiento para hacer lo mismo que veníamos haciendo, sino que para cumplir 2 propósitos: para hacer cosas nuevas, como ya señalé, y en segundo lugar, para hacernos cargo de las inmensas dificultades que se vienen para aquellos que queremos hacer televisión desde un país pequeño como el nuestro, de una economía pequeña como es la nuestra. Le hacía un comentario a Martín hace un rato respecto de un tema que es muy crucial en la televisión como asunto de masas. Lo que más ve la televisión, los eventos que más convocan de la televisión, además de los desastres naturales, ¿no? Son los eventos deportivos. Hoy día los eventos deportivos se han transformado en prácticamente inaccesibles para las televisoras locales que transmiten televisión abierta, porque los derechos deportivos se han transformado en unos derechos absolutamente costosos que no podemos conseguir en nuestra propia espalda. Entonces esto requiere, y esto le da también una gran oportunidad a las posibilidades de cooperación. Digo porque acabamos de perder frente a Time Warner la posibilidad de transmitir para Chile las Olimpiadas que se hacen en Sudamérica, ¿eh? y que digamos,
Esto tiene que ver con las Olimpiadas, tiene que ver con el derecho de la gente a ver las Olimpiadas, tiene que ver con la importancia que tienen las Olimpiadas como promoción del deporte, pero por sobre todo tiene que ver con otro asunto, que es el hecho de que las audiencias se capturan y aunque sean volátiles, cuando se capturan también son susceptibles de ser atraídas por otros contenidos. Entonces estamos metidos en un debate cuando queremos vincular el tema de las grandes audiencias con el tema de cierta capacidad de expresión de una diversidad. Estamos metidos en un lío mucho mayor a veces del que nosotros mismos imaginamos, y eso está al corazón de la pregunta sobre sustentabilidad económica que se hace este seminario. Y reitero mis agradecimientos por la invitación. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Me parece que das a pie para muchos cuestionamientos y para pensarnos en otras dimensiones, ¿no es cierto?, tanto en lo financiero y hacia nuevas propuestas. Infortunadamente, ya, Pedro Ramela no pudo llegar, de manera que no sé si lo programarán después en otra, seguramente, ¿no es cierto?, pero no estará con nosotros. Él, como fue presentado, él era el secretario de Organización y Métodos de las Radios Públicas, ¿okay?, desde 1966, y hoy en día es el encargado del despacho de Radiodifusión Nacional, según entiendo. Bueno, ya tendremos oportunidad de escucharlo. Es también un placer darle la bienvenida a María Patricia Alvarado. María Patricia Alvarado surge de una parte que era Colombia, hace mucho tiempo, me dijo la edad más o menos, pero luego decidió irse a otros rumbos, y es productora de la WGBH, que tal vez ustedes reconozcan como un hito, una bandera, una televisión del servicio público desde Estados Unidos, que es verdaderamente un ejemplo de muchos aspectos. Y ella, desde luego, con la experiencia y con todos los créditos que tiene, entre ellos premiada en los Telis, en los Eagles, New England Emmys y estas cosas, pues creo que nos va a dar una proyección de lo que surge de todas formas en un canal que tiene un estilo local, pero que también es usado por toda la federación. Que me parece importante, y gracias también por estar con nosotros, y si puedes resolver las inquietudes que tenemos te lo agradeceríamos, pero creo que quedarán más inquietudes después de tu charla, Patricia. Gracias. Mi relación con los medios públicos empezó en Panamá, en Canal 11. Allí hice mis primeras producciones y tuve la gran fortuna de realizar mi primer viaje a Colombia para una reunión del convenio Andrés Bello. En ese tiempo era una niñita que estaba buscando mi voz en la televisión, y durante esa reunión se me abrieron los ojos porque representantes de los países miembros evaluaban las series que saldrían al aire ese año en un marco de cooperación internacional. Y me alegra estar de vuelta en Colombia y agradezco esta amable invitación a participar en este foro de medios públicos y encontrarme rodeada de personas que, como yo, ven la importancia de los medios públicos, quieren verlos crecer y tener un mayor impacto en la vida de los ciudadanos y en el camino de democracias robustas. Primero quisiera hablar sobre las organizaciones que dan las pautas para lograr el funcionamiento de los medios públicos en Estados Unidos. En esta presentación voy a enfocarme en la televisión pública, pero como ustedes saben, la radio pública en Estados Unidos tiene un impacto tan fuerte, y a veces diría que hasta más fuerte que la televisión. Estas son la Comisión Federal de Comunicación, que otorga las licencias a los medios de comunicación y vigila el cumplimiento de las normas de publicidad y ética, y está autorizada a multar a las estaciones que no cumplen con estas normas. Por supuesto, la CPB está en el centro de todo esto, que es la Corporación para la Televisión Pública. Fue creada en el 67 por el Congreso de Estados Unidos y se encarga de distribuir los fondos federales entre las estaciones de televisión del sistema público. La CPB funciona como una pared que separa a los periodistas y a los productores de la presión política inmediata. Y me gustaría señalar que el fondo de la CPB no es fijo ni automático, y que cada año la CPB tiene que rendir cuentas y justificar el uso de fondos futuros. El fondo se pide y se aprueba con 2 años de anticipación, cosa que ayuda a impedir la presión e interferencia política. Ellos son realmente key
como decimos, clave en este juego. Para el año fiscal 2016, por ejemplo, la CPB pidió 445 millones de dólares, que parecen una cantidad exorbitante, pero realmente solo representan 15% del costo de los medios públicos, y este porcentaje es vital para todas las estaciones, grandes o pequeñas, porque es la base del presupuesto del año. En promedio, las estaciones reciben 10 a 15%, dependiendo de la estación, pero hay estaciones, las rurales, por ejemplo, que reciben el 25% de sus ingresos viene de la CPB. Y, por ejemplo, las estaciones que tienen todavía más dificultad recaudando fondos, que son las estaciones que están en las reservaciones indígenas, por ejemplo, reciben un 50% de sus ingresos de CPB. Y esto, cuando ese dinero que la CPB distribuye está en juego o disminuye, realmente hay un efecto dominó en el sistema, porque muchas estaciones se ven en el riesgo tal vez de perder su licencia o de no poder pagar simplemente producción o no poder adquirir producción. O sea que este porcentaje es muy importante. Y para recibir ayuda federal, todas las estaciones tienen que cumplir con reglas establecidas y además ser capaces de recaudar sus propios fondos. Estos fondos, como explicaré a continuación, son fondos mixtos que incluyen donaciones de la audiencia, y es importante recalcar que todas las estaciones tienen que seguir las normas, y una forma de tener sus propios fondos, o sea, que ser capaces de recaudar los fondos, como dije. Esto le indica a la CPB, si la estación puede recaudar los fondos, le indica a la CPB que la estación tiene una relación buena con su comunidad. La CPB establece las normas del uso de financiamiento federal, en donde la rendición de cuentas es fundamental para poder continuar con la ayuda financiera, y todos los programas que recibimos ayuda financiera necesitamos dar un informe detallado que habla de ratings, de número de horas que hemos producido, de los minutos que hemos producido, todas las colaboraciones con instituciones, o sea, todo tiene que estar súper detallado si queremos continuar la financiación. Y por supuesto tenemos la PBS, que dicta las normas, que dicta las normas de calidad, y hay un especial énfasis en la objetividad y el balance, y las estaciones miembros escriben estas normas, por lo tanto hay una autorregulación de contenido. En los Estados Unidos, los medios públicos cuestan aproximadamente $1.35, menos que cualquier taza de café que podemos nosotros comprar allá. Y como mencioné, es un porcentaje importante para el funcionamiento de los medios públicos, pero al inicio de cada periodo presidencial se pone en riesgo esta partida, porque al haber cambios políticos de gobierno, hay políticos que al no poder controlar los medios les gustaría eliminarlos. Pero tenemos la suerte yo diría que la bendición, que tenemos una audiencia que siempre nos protege. Tenemos el sistema público, que es un sistema universal, llega a los 50 estados, incluyendo a los territorios de American Samoa, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es un sistema descentralizado que, a pesar de ser una sombrilla que cubre a todas las estaciones tienen independencia y pueden elegir su programación y tienen la responsabilidad de recaudar sus fondos. El sistema cuenta con 348 estaciones de televisión y llega a 103 millones de personas a través de la televisión y 33 millones de personas a través del contenido digital. Y las estaciones son muy distintas. Hay estaciones donde hay simplemente 12 personas, y hay estaciones como donde yo trabajo, la WGBH, donde hay cientos de personas. La PBS disfruta de la confianza y credibilidad de la audiencia, y en un estudio que se hizo, la PBS indica que la PBS goza de más credibilidad que las cortes de justicia, los servicios de televisión, la prensa escrita y realmente inclusive el mismo Congreso. Entonces, la WGBH es el productor de mayor contenido, el mayor productor de contenido para la televisión y las plataformas móviles y digitales.
y sus producciones llegan a Nueva Inglaterra, al territorio nacional y televisiones en todas partes del mundo a través de PBS Distribution. Y yo traje los catálogos y tengo DVDs aquí para los programadores que les gustaría ver las cosas que tenemos y que tal vez sirvan para ustedes. Tenemos que esta es una organización sin fines de lucro, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos contenido digital y muchos no saben que en 1951 GBH realmente empezó como con un concierto de radio de la Orquesta Sinfónica de Boston y empezó su trabajo en televisión en el 55, pero a pesar de este humilde comienzo, hoy opera 6 estaciones de televisión y 3 estaciones de radio. Y realmente es un lugar de innovación, de creatividad. Y muchos de los how-tos que se ven ahora en otros canales y que otros canales tratan de imitar o han imitado muy bien, fueron creados en WGBH hace décadas. Hay muchas series que son conocidas, el Masterpiece Theater, Nova, Antiques Roadshow, American Experience. Frontline es realmente lo que llamamos nosotros la esmeralda de la corona, porque es nuestra serie de periodismo investigativo. Y en un momento en que el periodismo está pasando por una situación precaria, Frontline realiza un papel fundamental. Y los fondos vienen de la CPB, vienen de la PBS, vienen de organizaciones privadas, pero también Frontline tiene un fondo especial que es donaciones de la audiencia y la gente dona no $5, hay los que donan $5, pero están los que donan millones y dejan su casa, su carro, sus herencias a programas como este. Y hay entonces un fondo especial que le permite a la Frontline realmente hacer programas de lo que ellos quieran. Entonces se han hecho programas sobre el FBI, sobre el presidente Obama, o sea que se tocan temas delicados con toda naturalidad, porque ellos tienen la autonomía. Me gustaría mencionar este Downton Abbey, que los que viven en Estados Unidos o han visto la programación allá, tal vez conozcan. Cuando yo empecé a ver la serie, yo dije, esto es una novela, con los ricos, los pobres, los que están en la cocina bochincheando sobre los ricos. Y yo decía, increíble, ¿no? Y hablé con los productores y les decía, mira, es impresionante cómo los elementos de Downton Abbey son los elementos que hacen que todo el mundo pues siga las novelas en Latinoamérica, les decía yo. Lo que pasó interesante con esta serie es que es una colaboración entre la BBC y WGBH y es millonaria, o sea, costó millones. Y recibió Emmys y recibió Globos de Oro y todo esto. Pero fue un fenómeno cultural y de sintonía y se convirtió en la conversación de los lunes por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que pensaba, PBS es este programa, son los programas aburridos o todo educativo y no se salen de la línea, se dieron cuenta de que teníamos todos estos programas que eran súper interesantes. Entonces, en este programa, la gente, o sea, la audiencia era increíble. Después del Super Bowl, nada más para decirles lo increíble que fue. Y nos convertimos en el centro de todas las miradas, no solo de la audiencia obviamente que existente, sino de una nueva audiencia. Los críticos de televisión empezaron a hablar de nosotros y las posibles fuentes de financiamiento empezaron a ver a PBS y WGBH y nuestras series como medios viables. 3 minutos. ¿Ah? 3 minutos, sí, voy. Entonces voy a ir tan más rápido. Tenemos series infantiles, las series locales son súper importantes porque nos conectan con nuestra comunidad local, y tenemos entonces una relación directa con ellos. Déjenme pasar por todo esto rapidísimo, porque tenemos todo lo que es la digital, tenemos también un centro de aprendizaje donde le damos currículum a los maestros y le damos currículum y le damos material a los estudiantes. Entonces eso realmente lo que hace que WGBH y PBS sea la biblioteca más grande del país. Entonces, es un centro de innovación, tenemos el closed captioning, tenemos el descriptive video, y es un laboratorio de nuevas tecnologías. Esto ahora aquí, estamos en lo más importante, que es el financiamiento mixto. WGBH tiene un presupuesto de arriba de $180 millones, y la verdad es que
tiene muchas personas que obviamente tenemos fundaciones y tenemos la sociedad civil nos da, las donaciones de la audiencia son muy importantes, pero lo que quiero mostrar con esta gráfica es que durante los años, en la última década, realmente nos hemos tenido que convertir en súper creativos para ver de dónde sale el dinero, porque después, por ejemplo, en el 2008, con la recesión en Estados Unidos, todo cambió, porque mucho del dinero venía de la CPB, pero cuando esos números empezaron a bajar y las necesidades de muchas estaciones empezaron a cambiar, nosotros necesitamos buscar entonces un financiamiento totalmente mixto. Y aquí pues tenemos, formas de conectar con la audiencia. Esta es nuestra página de internet donde ofrecemos diferentes tipos de membresías, desde $5 hasta miles y miles de dólares. Y en el 2014, 167,000 miembros contribuyeron $24 millones. O sea que ellos son muy importantes y ellos pueden escoger cómo quieren dar su dinero, a qué programas y todo esto. Los eventos son importantes también porque traemos a la comunidad a la estación y hemos hecho, por ejemplo, todo tipo de conversaciones, se hacen debates, se hacen presentación de comida, o sea, se hacen cosas, hasta cerveza hay a veces. O sea que se ha abierto el parámetro de los eventos. Y esto lo quiero mencionar muy rápido porque este es un documental que se hizo para la American Experience. Last Days in Vietnam lo hizo Rory Kennedy, la hija del senador Robert Kennedy. Y la razón por la que lo quiero mencionar es porque obviamente había mucho dinero para este documental, se pasó en festivales, en teatros, se hicieron presentaciones comunitarias, pero en un momento dado se necesitaba más plata. Entonces se usó esta plataforma digital que se llama Indiegogo, no sé si ustedes la conocen, pero la estación la primera vez que la usaba con tanto éxito y se recaudaron $137,394 y se lograron pues capturar y preservar las voces de los participantes que eran los veteranos y los refugiados de Vietnam en este caso. Nosotros nos encontramos, buscamos a la audiencia donde ella está y quiero terminar con esta imagen que tal vez le llama la atención, pero quiero traer a colación lo que dijo Guilherme Canela en su presentación esta mañana. La barra es más alta para los medios públicos y es que WGBH y la PBS están bajo un continuo y sostenido microscopio. Todos los donantes, sin excepción, exigen transparencia y rendición de cuentas. Y para cada uno de los empleados, lo más importante es cumplir con esa exigencia que nos va a permitir permanecer en el aire por mucho más tiempo y seguir creciendo para el beneficio de la población a la cual servimos. Mil gracias. Sí, Patricia. Creo que estamos hablando no solo de aspectos financieros, sino de modelos de gestión y de compromisos con las audiencias directos, ¿no es cierto? Me parece que es importante que también vamos enlazando estas características. Me es un placer presentar a Beatriz Quiñones, de la Autoridad Nacional de Televisión, que reemplazó a la extinta Comisión Nacional de Televisión, que fue creada en la Constitución del 91 y que tuvo sus adeptos y sus, diríamos, atacantes, por decir algo, contradictores, no atacantes. Beatriz entra hace unos 2 años, ¿no, Beatriz? Sí, yo ingresé en el 2012, en 2012. noviembre, sí. a apenas unos meses de creación de la Autoridad Nacional de Televisión, que valga la cuña, es una entidad distinta que surge por iniciativa legislativa. Así es, cambia la Comisión Nacional Ya no de Televisión. es por iniciativa, no es de origen constitucional, sino por iniciativa legislativa y cuyas definiciones ustedes pueden encontrar en la Ley 1507 del 2012. También Beatriz es miembro de la Junta Nacional de Televisión, obviamente, y en representación de la sociedad civil y presidente de la plataforma de reguladores del sector audiovisual de Iberoamérica. O sea, aquí también tenemos un espacio para pensar lo que es la regulación y el papel de la regulación en los presupuestos de las televisiones públicas. Perfecto, pues lo primero que quería era darle las gracias a la UNESCO, al Banco Mundial y al Ministerio de la Cultura que nos invitaron a este panel,
saludar a muchos de mis colegas, están aquí varios de los profesores con los que he tenido la oportunidad en los últimos 20 años de interactuar, porque yo soy, antes que nada, profesora de la Universidad Nacional hace más de 20 años, específicamente en el campo de los medios, y también aprovechar la oportunidad para saludar al nuevo gerente de RTBC, que se convierte en uno de nuestros aliados principales, a varios de los gerentes regionales que constituyen y que conforman y que configuran a la televisión pública colombiana, y de manera muy especial a dos de los miembros de la Junta Nacional de Televisión que acaban de retirarse, que veo que están aquí, que saludo con mucho cariño, que es el profesor Alfredo Sabag y Alexandra Falla, que representó a las regiones y específicamente a los canales regionales en la Junta. Lo primero que tengo que decirles es que cuando me contaron que el tema de mi presentación tenía que ver con la sostenibilidad de los medios públicos, surgió una pregunta: ¿de qué se trata? ¿Se trata de sostenibilidad o se trata de sustentabilidad? Porque creo que es una reflexión al lugar, en la medida en que creo que el asunto no tiene que ver necesariamente con que los medios públicos sean sustentables, es decir, que tengan los recursos, que cuenten con los recursos económicos para poder sobrevivir. Creo que de lo que se trata, y por eso el nombre del seminario, de la sostenibilidad, que implica una noción mucho más integral y una noción que no puede ser comprendida solamente desde la dimensión económica, sino como la comprende el Banco Mundial y el Ministerio de Cultura en este evento, desde el punto de vista económico, social y cultural, obviamente político, por razones obvias. Y en ese orden de ideas me puse a reflexionar sobre las nociones de sustentabilidad y de sostenibilidad y encontré un rasgo común que, les confieso, me preocupa. Y es un rasgo común que tiene que ver con el hecho de que es algo que necesita ser sostenido, que necesita ser apoyado y que necesita ser ayudado. Y me preocupó, ¿por qué? Porque cuando tú quieres definir desde el punto de vista de los estudios en comunicación, y aquí me perdonan mi tendencia a la docencia, cuando tú quieres definir la noción de pobreza, casi siempre encuentras que la representación social de la pobreza tiene su núcleo en la noción de carencia. Pero en una investigación que desarrollamos en la Universidad Nacional, específicamente sobre la pobreza en los medios, sobre cómo se representa la pobreza en los medios, encontramos que la representación social de la pobreza en los medios tiene otro elemento muy importante. No solamente es el que carece de algo, sino del que necesita ayuda. Y por eso me preocupa. Yo creo que efectivamente los medios públicos necesitan el apoyo del Estado, pero debe ser un apoyo que tienda a promover y a fomentar la calidad de los contenidos, la capacitación del personal que trabaja en los medios y sobre todo a promover la educación y la creación de capacidad, no solamente de los realizadores de los medios, sino también de las audiencias. Y en ese orden de ideas estamos hablando que esa necesidad de ayuda no es la ayuda que se le da al que se está ahogando y al que se le tira el salvavidas para que no se ahogue, sino es la ayuda que se le da al que tiene la capacidad para salir del problema, que creo que es el caso de la televisión colombiana. Yo creo que nuestros medios públicos colombianos han demostrado que tienen la capacidad para poder producir televisión de calidad, y el caso de RTBC, pues pienso que en términos de televisión infantil, el caso de Telecaribe con lo que está haciendo hoy en día, el caso de Telecafé, lo que se está haciendo en términos de convergencia y redes sociales, nos demuestran que la capacidad está allí y que es deber y obligación del regulador fomentar esa capacidad. Hace muy poco tuve la oportunidad, y a propósito de que esto tiene que ver con regulación, de asistir a un evento internacional en Estados Unidos con reguladores de América Latina, y allí pues obviamente empezamos a discutir sobre el problema de lo que debe ser regulado o no, y cuando planteé desde Colombia y desde la PRAI la necesidad de hacer énfasis en la creación de capacidad, no solamente de los realizadores sino también de las audiencias, alguien me respondió diciendo: no, eso no es asunto nuestro asunto tiene que ver es con el negocio. Pero resulta que el modelo de televisión en Colombia
tiene una noción también muy importante, y es que la televisión en Colombia es un servicio público. Cuando estamos hablando de servicio público, estamos hablando de que la sostenibilidad de los medios, de todos los medios, pasa por nociones fundamentales como la libertad de expresión, el acceso universal a los medios, el fomento y la educación a los públicos y a las audiencias y la promoción de contenidos de calidad. Entonces, si estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de que efectivamente, y es la postura de la Junta Nacional de Televisión, la televisión pública en Colombia, y me excuso porque me estoy refiriendo a lo que somos competentes, que es la televisión, en este caso, es un servicio público y por lo tanto requiere del soporte, en los términos en que lo estoy planteando desde el principio, del soporte del Estado. ¿Cómo, digamos, se financia la televisión pública en Colombia hoy por hoy? Se financia de aportes de la Autoridad Nacional de Televisión, se financia de aportes de los socios, porque ustedes saben que la televisión pública en Colombia tiene un operador público nacional que es RTBC, pero tiene además 8 canales regionales, que es además un modelo muy interesante. Además, pues ustedes saben que tenemos también más de 500 canales de televisión comunitaria, estamos hablando de televisión abierta, y además se financia obviamente de comercialización de espacios, de concesión de espacios, salvo en el caso de los canales operados por RTBC, y de venta de servicios. Entenderán también que obviamente con todo lo que esto implica, pues estos rubros que proceden de la venta de servicios o de las coproducciones en el caso de RTBC, pues significan un componente pequeño de lo que es el total de la financiación de los canales. De allí que podamos decir que la Autoridad Nacional de Televisión, por mandato de la ley 1507, aporta hoy por hoy el 60% de sus recursos a la televisión pública. Y eso implica que desde el 2012 hasta el 2015 hemos asignado recursos por más de 490.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 70% han sido utilizados para programación y para la red de transmisión. Una cifra que aquí sentada junto a las 2 personas con las que me acompañan, pues es una cifra efectivamente muy pequeña. Uno podría decir que un canal regional con 6.000 millones de pesos anuales, pues es muy poco lo que puede hacer, y aquí veo a mi colega de Telecaribe que me está haciendo caritas porque, claro, estamos de acuerdo. Pero lo que también creo que hay que subrayar es lo que dijimos esta mañana, y a propósito de la noción de pobreza, creo que efectivamente de lo que se trata cuando hablamos de sostenibilidad es de qué hacer, de qué valernos, de qué dotar a la televisión pública para que se haga sostenible, y en ese orden de ideas, de paso aprovecho para hacerles un anuncio, desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos promoviendo la modificación, yo diría que la reformulación, y más que eso, estamos promoviendo que las sociedades civiles, que los grupos organizados de la sociedad civil, las audiencias y todos los funcionarios, los trabajadores del Estado, todos los ciudadanos nos acompañen a repensar la televisión y a reformular el modelo de televisión en Colombia, porque consideramos que efectivamente debe ser reformulado. Y una de las dimensiones más importantes creo que tiene que ver precisamente con la financiación de la televisión pública. Eso me lleva entonces a lanzar ideas que no son mías, sino que hemos discutido en distintos momentos, no solamente en la Junta, sino con los colegas de los canales y con otros ciudadanos, como por ejemplo la creación de un impuesto. Y allí es inevitable que empecemos a pensar en modelos como por ejemplo el que acaba de plantearnos el colega de Chile, que realmente es un modelo bien interesante porque es el desafío de pensar que la televisión pública pueda financiarse de la publicidad. Pero nos da una mala noticia después, ellos lo han logrado en principio, pero nos está diciendo que es una evidencia que cada vez están disminuyendo más los recursos que provienen de la publicidad por la competencia que tenemos con la web, que es uno de los desafíos más grandes a los que nos debemos enfrentar cuando hablamos de servicio público de televisión. Entonces, parecería ser que nos toca, y aquí pues llamo la atención acerca de mi colega, porque no quiere decir que tenemos que empezar a pensar en estrategias innovadoras que nos permitan financiarnos desde otros puntos de vista.
Y modelos como por ejemplo el chileno o modelos como el de la BBC de Londres, que opera en términos de su producción internacional como un canal privado y que recoge gran parte de sus recursos de contenidos de altísima calidad que le vende a otros mercados europeos e internacionales, pues es una salida interesante. Así como todo lo que tiene que ver con la necesidad de comprender que hoy por hoy la televisión, ya no es tan fácil hablar de televisión, sino que hoy por hoy debemos hablar de contenidos audiovisuales y debemos hablar ya no tampoco de televidentes, sino que estamos hablando de prosumidores, es decir, de productores, consumidores. Y debemos hablar de la necesidad de poder profundizar en la investigación, porque cuando nos enfrentamos a realidades como las de Netflix, donde ustedes habrán leído que hacen una investigación de sus audiencias para determinar el tipo de contenidos que ofrecen, al punto que establecen parámetros, tienen más o menos 76.000 categorías distintas para determinar el tipo de contenido que los públicos están pidiendo. Última presentadora, panelista, es María Cecilia Londoño del Ministerio de la Información y las Tecnologías, es asesora del Viceministerio de la Información del Viceministerio General, es comunicadora social como es de la Universidad Javeriana, de manera que tiene una experiencia importante dentro de lo espiritual. Forma parte del equipo de Mintic hace 4 años, ¿no es cierto? Y también una experiencia también en empresas con Napoleón Franco que tienen que ver mucho con audiencias y con cosas de esta naturaleza, ¿no? Creo que es importante lo que ha hecho el ministerio, que contaba en su momento, de ampliar un poquito las posibilidades para la creación y para la producción de contenido, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que te vas a referir y me parece importante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, digamos que este gobierno, el gobierno del presidente Santos, le ha aportado a la televisión pública en estos 4 años y le ha apostado a la televisión pública mediante un proyecto de fortalecimiento de la televisión. Esto es mediante entregar recursos para contenidos y hacer coproducciones tanto nacionales como internacionales. El esquema que tenemos nosotros de televisión pública, de los canales regionales, de nuestros canales regionales que son 8 y nuestro canal público nacional, nuestros 2 canales públicos nacionales, lo que busca, digamos que en la medida, yo les quería mostrarles un video, pero no lo pudimos lograr técnicamente, de pronto al final lo podemos lograr. Listo. Y es ese esquema de 8 canales en los cuales cada uno tiene la posibilidad de hacer producción, pero a un costo bastante alto, que busca el ministerio con este proyecto, realizar coproducciones nacionales en el cual los canales se unan para una producción nacional en la cual ellos están enlazados y así optimizar recursos, optimizar costos y tener una calidad en los contenidos. También el ministerio ha buscado a través de esos 4 años hacer coproducciones internacionales con las casas productoras como Disney, como Nickelodeon, como Discovery, con el fin de que ellos produzcan con uno de nuestros canales regionales o con 2 de nuestros canales regionales y transfieran conocimiento. Es decir, el aporte del gobierno es fortalecer los conocimientos de la televisión pública, fortalecer sus conocimientos a través de buenas prácticas y a través de la calidad de los contenidos. Asimismo, que no solamente el contenido se vea en una pantalla, sino que sea un contenido convergente, que en eso también se ha focalizado, y es tener un contenido 360 grados. Como tú lo mencionabas, Beatriz, tenemos televidentes que no ven televisión sino por una tablet, o porque están conectados y ya el formato de televisión para ellos no aplica, es otro mecanismo el que están utilizando, bien sea a través de sus celulares o de otro dispositivo, y eso es lo que hemos buscado, que ese contenido esté en diferentes plataformas. Hace 4 años, cuando comenzamos con el tema de las coproducciones, se hacía el contenido para la pantalla, y cuando hablábamos de convergencia, lo que empezamos haciendo es, listo, la convergencia es que ese mismo contenido esté en las otras pantallas, en las otras pantallas, pero resulta que ese no es el quid. Quien te está viendo por el iPad no te está viendo por televisión, y quien te está viendo por televisión no te está viendo a través de una app.
Entonces es empezar a identificar que cada uno de estos dispositivos tiene, o cada una de esas pantallas tiene un televidente totalmente diferente y que ese mismo contenido puede ser reproducido en otra pantalla, pero con unas características diferentes, o que puede aportar al contenido principal de la pantalla. Entonces, a través de esos 4 años, lo que se ha buscado es fortalecer los canales. El año pasado hicimos un estudio estratégico sobre hacia dónde va la televisión pública y cuáles serían algunas de las opciones para poder lograr no solamente sostenibilidad, sino también generar mayor ingreso a cada uno de ellos. Y encontrábamos que el esquema de las coproducciones salía punteando para los expertos que participaron en unas encuestas es importante no solamente el contenido que se está produciendo, sino es importante compartir una cantidad de recursos y compartir una cantidad de costos que a uno le cuestan mucho trabajo. Es importante mantener el tema de la calidad, y ese modelo de coproducción aporta a que esto se genere. Hay un proyecto hace aproximadamente 2 años que se está realizando, que es el portal de contenidos, y ese portal de contenidos es cómo la televisión pública, los 8 canales regionales y Señal Colombia montan contenidos a un portal y se pueden descargar a manera de puntos. Es decir, si yo como canal subo contenido, gano unos puntos y tengo la manera de bajar otro contenido que me sirve para fortalecer mi parrilla. Tenemos unos canales, digamos que en esos 8 canales, como tenemos algunos que tienen bastante porcentaje de producción propia, otros no tienen la capacidad de hacerlo, pero entonces digamos que en ese portal de contenidos lo que se busca es que se pueda intercambiar y que se pueda fortalecer la parrilla y no llenar nuestra televisión pública de programas, llamémoslo, de programas que no cuenten con una calidad adecuada para nuestra audiencia. Precisamente el Banco Mundial hace aproximadamente 6 meses estuvo buscando la posibilidad de hacer esto, pero con la televisión pública a nivel Latinoamérica, es decir, cómo podemos generar un portal de contenidos de intercambio entre países, y digamos que creo que es uno de los proyectos que se va a presentar, y es ese modelo que estamos diseñando y que estamos desarrollando a nivel nacional, a nivel Colombia, volverlo un esquema internacional de poder compartir contenido. Entonces, el enfoque del gobierno ha sido dar recursos para el fortalecimiento de habilidades y aptitudes de los canales, que el conocimiento, digamos que hacemos buena televisión, tenemos buena televisión, pero nos falta, y tenemos a quien aprenderle. Tenemos casas productoras que también llevan un gran recorrido y tienen toda la experiencia, y ellos aportan también a la televisión, y ellos obviamente también destacan que nosotros tenemos, digamos que la capacidad la tenemos acá, pero estamos en un tema de aprendizaje. Otra de lo que resultaba del estudio es cómo lograr que la televisión, en el caso del modelo colombiano, que son tantos canales, puedan compartir algunos temas de back office, o que pueda compartir algunos temas tecnológicos y administrativos conjuntamente, porque es una carga administrativa para cada uno de los canales. Es a través también de la tecnología buscar una estrategia que sea transversal y que pueda minimizar costos del día a día de nuestros canales, que se genera menos ingreso menos ingreso para la producción de contenidos y más para una carga administrativa de cada uno de nuestros canales. También tenemos cómo aplicar un sistema gerencial. Nosotros tenemos obviamente el gobierno y las juntas por las que están armadas nuestros canales regionales tienen todo lo que es el esquema de alcaldes, de gobernadores que participan en las juntas de los departamentos, y eso a veces lo que genera es entre los mismos canales no alinearse a los objetivos de lo que es la televisión pública como tal, sino alinearse a lo que son unos objetivos políticos. Digamos que también en el tema de reglamentación valdría la pena revisar cómo es el esquema de la televisión. Teníamos un video, de pronto lo podemos bajar ahorita, todavía no tenemos, para ver qué coproducciones tenemos. Hemos trabajado desde el gobierno con Telecafé,
a través de convenios con Disney, con Canal 13 también a través de Disney y de Plaza Sésamo, con Telecaribe a través de Nickelodeon, con Señal Colombia a través de Discovery, con Teleantioquia a través de Fox International, se me escapa alguno. Bueno, básicamente esas son como las coproducciones internacionales que tenemos y ese es el esquema y el proyecto que queremos en estos otros 4 años, seguir produciendo contenido para fortalecer no solamente las parrillas, sino los conocimientos de la gente que está haciendo y en el día a día de la televisión pública. Bueno, gracias. Si tengo el video ahorita lo miramos. No se pudo bajar. Es que es un poquito pesado, ¿verdad? Bueno, gracias intentando descargar. María Cecilia. Vamos a ver ya las preguntas al foro. Sin embargo, quisiera hacer un par de anotaciones a lo que hemos escuchado. Lo primero es que efectivamente vemos que hay una tendencia a buscar recursos en diferentes fuentes, de cómo acercarse mucho más a las audiencias, de cómo proponerle a través de esas audiencias que los estados tengan allí una forma de valorar lo que es el papel de las televisiones públicas en nuestros contextos, ¿no es cierto? Y sin embargo hay diferencias muy grandes de cómo esos recursos vienen. Aquí yo tengo unos datos que me pueden interesar a ustedes y es, por ejemplo, y creo que lo de Ricardo viene bien a esto y yo creo que también lo que también nos decía Patricia, y es que el eMarketer predice que en los presupuestos para anuncios en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que aunque ha venido creciendo para la televisión y lo digital aquí envuelve todo, se espera que para este año es que 31% del presupuesto de la publicidad y las formas de financiación van para lo digital y el 37% para la televisión, los demás radio, impreso, etcétera, está mucho más abajo, pero lo interesante es que pena que en tres años esto se invierta completamente, que lo principal va a ir para lo digital y que la televisión va a estar en segundo lugar, o sea que estas son proyecciones que se hacen en un momento dado. El segundo elemento me parece importante tener en cuenta es que vimos la propuesta que hace Chile y decir nosotros le estamos apostando a mejorar nuestro presupuesto, a buscar recursos, pero no para hacer lo mismo, sino para hacer cosas diferentes y creo que vamos atando allí una serie de características importantes. Me parece lo que Patricia nos ha costado, que ese es el flagship del servicio público de radiodifusión de los Estados Unidos, interesante porque surge básicamente de lo local, o sea, la pertenencia y pertinencia que tiene lo local es fundamental, sin embargo lo logra ser universal y se consume a nivel nacional, o sea que aquí hay unas experiencias importantes, creo que tenemos aquí. La propuesta de los reguladores en América Latina y en especial en Colombia, cuál es el papel de la regulación y una crítica también a la posibilidad de la regulación, en qué manos estamos dejando ese papel y eso qué impacto puede tener en nuestros presupuestos y en el accionar de la televisión pública, como decíamos, que son parte del corazón de la democracia y de la esfera pública en nuestros países. Y finalmente, también un aspecto importante es esa apuesta para la capacitación, para las coproducciones, como Mintix, que fue, si ustedes recuerdan, o para los que no conocen, fue el Ministerio de Comunicaciones hace unos años, hoy es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como esa apuesta también ahora es no solo hacia los contenidos, a la calidad de los contenidos, y no sé si te malinterprete, pero sino también hacia la gestión que tienen las televisiones públicas en un momento dado. Entonces, gestión y posibilidades de buscarle eficiencia en la forma como se administran los canales. Entonces vemos aquí lo de prosumidor, que no se me olvida, Beatriz, que me parece importante, y sin embargo me preguntaba yo lo del prosumidor, que se habla mucho, cómo se integran todos estos aspectos, y yo creo que eso es para un debate también importante sobre lo que significa el prosumidor y cuáles serían las implicaciones de ese prosumidor para los presupuestos, para el financiamiento, que creo que queda abierta una pregunta. Bueno, disculpen que me haya ampliado esto, pero era un poco tratar de ampliar un poco. ¿Está abierta la palabra a todos? Por favor, gerente. El nombre e institución a la que representan, si la tienen, si no, como persona natural está bien. Bueno, muy buenas tardes, John Jairo Campo, gerente de RTBC Colombia. Yo simplemente quisiera ver que en estas exposiciones que se presentan ahora, especialmente la de Ricardo y la de la doctora Beatriz, termina dándose un círculo vicioso que el epicentro es publicidad.
Depende por donde usted lo mire en la fuente de financiación. Si es el modelo chileno donde usted vaya, busque, venda y produzca, termina en publicidad. Y el modelo colombiano, que es a través de los ingresos brutos de publicidad de los canales, llega la plata a la autoridad y va a los medios públicos. ¿De dónde proviene la misma fuente? Publicidad, indiferente, bueno, llega de manera directa o a través de intermediarios. En ese orden de ideas, si uno ve el mismo problema en juntos lados, en el modelo chileno vemos cómo están cayendo los ingresos de publicidad y en el modelo colombiano hay recortes a los recursos que entrega la autoridad porque también hay caída en los ingresos por publicidad. Entonces la pregunta que uno comienza aquí a hacer es difícil adoptar cualquiera de los dos modelos si el común denominador es esa palabrita publicidad o ese mecanismo de publicidad. La pregunta que uno sí quisiera hacerle a la doctora Beatriz, a Ricardo en su experiencia y también al modelo de los Estados Unidos es, teniendo en cuenta que tenemos ese, llamémoslo entre comillas, enemigo común que es la publicidad que cae y que llega por cualquiera de los dos lados, ¿qué otra opción tenemos que comenzar a explorar? Volver a los presupuestos generales de las naciones, tener que recurrir a figuras como la del modelo de Londres, de Gran Bretaña, de la BBC, que sea un impuesto directo al televisor. ¿Cuál será pues ese mecanismo que nos tenemos que comenzar ya a ventilar? Porque yo creo que es hora de comenzarlo a ventilar. Y yo sí creo que calidad es sinónimo también de recursos. Sin recursos es imposible exigir calidad. El hecho de que no se den muchos recursos no quiere decir que, o que se den muchos recursos, perdón, no quiere decir que uno lo derroche. No, los buenos recursos y la cantidad de recursos también es importante para el tema de la calidad. Gracias. Pues mira, yo creo que tienes razón. Efectivamente, es un bucle y la noción de publicidad pues es una noción compleja. Yo no diría que es el enemigo. Yo pensaría que precisamente de lo que se trata es de encontrar maneras para financiar la televisión pública que tengan, digamos, una parte que vengan de la publicidad. Lo que pasa es que en el modelo colombiano, nosotros como el Estado lo que hace es finalmente conceder parte de su obligación al entender a la televisión como servicio público, concesionarle esa parte de su obligación a una empresa privada y por obvias razones, pues esa empresa privada lo que hace es devolver un recurso que recoge de la publicidad. En el caso de la televisión pública, digamos, por ahí llega el recurso, pero precisamente de lo que se trata es que estamos brindándole un servicio del que el Estado está obligado y es un servicio que tiene que ver con la cultura y con la visión del mundo y la libertad de pensamiento y de expresión de los colombianos. Entonces, en ese orden de ideas yo pensaría que la salida no es decir, bueno, entonces el asunto no se puede financiar por el lado de la publicidad porque efectivamente la pauta publicitaria y la bolsa de la publicidad se está agotando, sino que yo lo que creo es que tenemos que pensar alrededor de si efectivamente ese es el modelo. Yo creo que el modelo debe centrarse en la capacidad que tengan los medios públicos de innovar para buscar otras salidas, porque también la trampa, que esa sí la comparto, que la expresaba mi colega, es que cuando estamos cooptados por la publicidad, pues terminamos reduciendo el problema al problema del negocio. Entonces, si el negocio va mal, los contenidos bajan, supuestamente, pero les llamo la atención sobre una columna de opinión que leí hace unos días de Omar Rincón, donde planteaba el caso de uno de nuestros canales privados, y él planteaba que a pesar de que el contenido había disminuido en su calidad, no había así disminuido la ganancia del canal. Entonces creo que también es un problema y por eso me reafirmo en mi idea de que pasa también por la creación de capacidad de las audiencias, porque yo creo que cuando ofrecemos contenidos de calidad, las audiencias van a terminar prefiriéndonos y hay otras maneras, como en el caso que planteaba mi colega, donde las sociedades civiles, los ciudadanos, terminan incluso donando sus recursos para obtener contenido de calidad. Ricardo. Ahora, solamente una disgregación ahí. Me parece que el desafío está formulado, de lo que se trata es que logremos entre todos mirar cómo podemos abordar ese modelo, intentar proponer uno distinto,
que de alguna manera logre, digamos, concretar todas estas necesidades que estamos aquí planteando. Gracias. Ricardo. Sí, mira, yo respondo muy concretamente asociado a la circunstancia actual de la televisión en Chile y de la coyuntura política de mi país. Nosotros hicimos una reforma tributaria muy grande el año pasado que tenía como foco la educación, y el gran punto de discusión hoy día en Chile tiene que ver con la gratuidad para el acceso en todos los niveles de la educación, incluyendo el conjunto de la educación superior. ¿Por qué señalo esto que está un poco fuera del seminario, ¿no? Porque cuando yo voy a ver al ministro de Hacienda, yo me imagino su respuesta, ¿ya? Pero bueno, tengo un mínimo de respaldo de la presidenta que me puso en el cargo donde estoy, que me permite zanjar una parte del problema, ¿ya? Por otro lado, en América Latina, a menos que alguien me desmienta, no veo viable, conozco bastante el continente porque he trabajado para BID y para CEPAL, de que podamos establecer el método inglés y que lo estudie. No me imagino, me encantaría ser sorprendido por la noticia que en algún país los ciudadanos están disponibles para aceptar una exención tributaria para pagar por la televisión que ven. Me encantaría tener esa sorpresa. Ojalá ocurra. Pero yo creo que nosotros tenemos un fuerte desafío de viabilizar los caminos a la televisión pública. Y por eso que la creatividad en función de las fuentes de ingresos debe ser máxima. Y al mismo tiempo el realismo para rechazar fórmulas que en sí mismo no tienen ninguna posibilidad de materializarse, por lo menos en el tiempo en el cual nosotros vamos a estar en esta tarea. Y respecto a las coproducciones, nosotros hacemos coproducciones, actualmente tenemos 2 en pantalla, una con Telemundo, que no me parece que sea del estándar que yo quisiera, y tenemos una muy buena con Fox, ¿ya? Pero estos son negocios que también de alguna manera tienen que ver con el círculo del negocio. ¿En qué sentido? Que Fox opera en el campo de la televisión de pago, ¿ya? Y por tanto segmenta por ingresos a sus audiencias, ¿ya? Y Telemundo tiene en su corazón el acceso a un mercado que es el mercado de la publicidad en Estados Unidos. Entonces, digo, podemos darle mucha vuelta, pero los caminos que te tocan y las teclas que te tocan tocar siguen siendo bastante limitadas. Yo creo que hay una, con esto concluyo, que en el caso de mi país es importante, que es refundar el paradigma a través de lo cual se piensa la televisión, que hasta el día de hoy ha estado absolutamente asociado a los ingresos publicitarios. Cambiar ese paradigma, a mi juicio, es el inicio de una conversación que le puede dar sustentabilidad, ¿cómo era la otra? Sostenibilidad a lo que queremos, que es televisión de calidad y que no excluya a la audiencia por sus ingresos.